Hermanos, buenas tardes. Espero que todos se encuentren bien. Amén. Gracias, hermano. Estoy agradecido con el Señor por estar aquí otra vez. Y me gozo ciertamente en poder servir y adorar con todos ustedes al Señor. Quiero que primeramente oremos, hermanos. Padre nuestro, te agradecemos, Señor, todo lo que haces por nosotros. Hoy estamos a punto de estudiar este pasaje que habla de que tú ves en lo secreto, Dios. Tú conoces lo que hay en nuestros corazones, Señor. Por eso, Padre, te pedimos que hoy nos examines, que examines nuestros corazones, Señor, que nos muestres por qué hacemos lo que hacemos, que nos muestres de quién hemos buscado aprobación, Señor, si de ti o de los demás. Te pedimos perdón, Padre, por todas las veces en las que nos ha importado más lo que la gente ve, Señor, que agradarte a ti. Te pedimos que nos des humildad, Señor, que nos hagas humildes para recibir tu corrección. Te pedimos que tu verdad atraviese nuestras conciencias, Señor, que llegue a nuestros corazones y que cambiemos, Señor, para bien. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, el sermón de hoy le puse por título Tu Padre que ve en lo secreto. Y quiero empezar diciendo que hay algo que una persona puede hacer bien delante de todos los demás, pero perderlo por completo delante de Dios. Uno puede dar a los pobres, por ejemplo, puede también orar con palabras bíblicas, puede hacer exactamente lo que la Biblia dice, y aún así salir de todo eso con las manos vacías. Porque el acto puede ser bueno, pero el motivo echa a perder el acto por completo. En este pasaje que vamos a estudiar hoy, que es Mateo 6, Jesús está hablando directamente con sus discípulos. Ellos eran personas que daban y que oraban, que querían agradar a Dios. Y esto también es para nosotros, hermanos, para todos nosotros. Porque el punto de Jesús es que uno puede vivir su fe pendiente de la mirada de la gente, o puede vivir para agradar al Padre. Y esas dos cosas, hermanos, pueden verse igual, pueden verse iguales. La misma ofrenda, por ejemplo, la misma oración, la misma apariencia de piedad o la misma apariencia de espiritualidad, pero el final es muy distinto porque el que vive para ser visto por la gente recibe el aplauso de la gente y hasta ahí llega su recompensa. Pero el que vive para agradar al Padre sabe que el Padre ve en lo secreto y esa persona espera la recompensa que viene por parte del Padre. Vamos a leer entonces, hermanos, Mateo 6, del 1 al 6. Dice la Biblia: cuídense de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. Por eso, cuando des limosna, no toques trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Quiero que antes de irnos al versículo 1, cada uno de nosotros se haga la siguiente pregunta: ¿para quién estoy haciendo lo que hago? Porque
todo lo que va a decir Jesús empieza con una sola palabra. Jesús dice, cuídense. Cuídense, lo dice alguien que sabe que hay peligro. Es como cuando un papá le toma de la mano a su hijo y le dice, cuídate. O sea, lo que le está diciendo es en serio y más allá de eso, lo hace por amor. ¿Y de qué es lo que debemos cuidarnos entonces? Jesús dice, de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. Entonces, cuando Jesús habla aquí de justicia, se refiere a las prácticas con las que una persona expresa su fe. Estas son algunas de las prácticas, no todas, ¿verdad? Pero Jesús pone 3 ejemplos: dar al necesitado, orar y ayunar. Y los 3 lógicamente son actos buenos, ¿verdad? El problema no está en hacerlos. Una persona puede dar, orar y ayunar. Pero puede hacerlo de una manera calculada para que los demás lo admiren. Entonces lo que debía hacerse para Dios termina haciéndose para la gente. Ahora bien, en el capítulo anterior, Jesús había dicho algo que parece ser lo contrario. Dice Mateo 5:16, así brille la luz de ustedes delante de los hombres para que vean sus acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Entonces aquí en Mateo 5, la gente ve las buenas obras y glorifica al Padre. Pero en Mateo 6 la gente ve las buenas obras y la atención se queda en quien las hizo. Esa es la diferencia, hermanos. Aquí Jesús no está condenando obediencia visible. Está condenando la obediencia que se hace para llamar la atención. Muchos aquí hacen cosas buenas, muchos dan, sirven, enseñan, cantan, vienen cada domingo. Pero cuando usted da, cuando sirve y cuando ora, ¿quién quiere que lo vea? ¿Dios? ¿De verdad Dios o los demás? Jesús termina este versículo diciendo, de otra manera no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. Fíjense cómo lo dice su Padre. Y Jesús aquí habla con sus discípulos, con personas que conocen a Dios por Padre, porque lo conocen a través de Cristo, a través de Él. Entonces el discípulo no obedece para convertir a Dios en su Padre, obedece porque Dios es su Padre. El Padre tampoco nos recibe por lo que damos, ni por la manera en la que oramos, ni por la manera en la que servimos, nos recibe por la fe en su Hijo Jesucristo. Entonces cuando Jesús habla de recompensa, nos está diciendo, no está diciendo, que nuestras obras compren nuestra salvación o que nuestras obras compren el amor de Dios. En Mateo 5:12 Jesús ya había hablado de una recompensa en los cielos. Dice, regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Y después en Mateo 6:20, en el capítulo que estamos estudiando hoy, habla Jesús de tesoros en el cielo. Dice, si no acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen, y donde ladrones no penetran ni roban. Entonces Jesús aquí no está explicando cada detalle de la recompensa, pero sí deja claro que hay una diferencia entre el reconocimiento de la gente y entre la recompensa que viene del Padre. Si alguien hizo una obra para ser admirado, puede conseguir exactamente eso que buscaba. La gente lo vio y lo reconoció. Y ahí se acabó todo. Pero el Padre ve la obediencia que se hace verdaderamente para Él. Y no olvida lo que sus hijos hacen por amor a Él. Por eso es que una persona puede completar el acto, puede dar una ofrenda, puede decir una oración y aún así no recibir nada del Padre por eso. Porque si lo hizo para ser visto, fue visto. Esa era la recompensa que buscaba y esa fue la recompensa que recibió. Y ahora Jesús empieza con algo muy concreto, habla de ayudar al necesitado.
Y eso, hermanos, nos lleva a la segunda pregunta. ¿Estoy haciendo el bien por amor o para que me reconozcan? Dice el versículo 2. Bueno, se apagó, hermanos, pero dice, por eso, cuando des limosna, no toques trompeta delante de ti, como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. Fíjense que Jesús dice, cuando des, se está dando por hecho que sus discípulos van a ayudar a las personas que tienen necesidad. Pero Jesús no solamente ve lo que damos, también ve por qué lo hacemos. ¿Qué hace una trompeta, hermanos? Hace mucho ruido, llama la atención, hace que todo el mundo voltee. Ese es el punto. Esta persona va a ayudar, pero se asegura de que haya público. El necesitado sí puede que reciba algo de verdad, pero quien da está pendiente de esas personas que lo están observando y de lo que van a decir de él. Y Jesús directamente le pone nombre a esa persona. Hipócrita. Había dicho yo cuando prediqué el Día de las Madres que el hipócrita era el que actuaba delante de la gente, era un personaje. Por fuera parece que está ayudando, pero por dentro está interpretando un papel. Quiere que los demás se hagan una buena opinión de él. Y vean dónde dice Jesús que lo hacen, en las sinagogas y en las calles. Las sinagogas eran un lugar de reunión religiosa para los judíos. Y las calles, pues evidentemente hasta hoy en día son lugares en donde la gente viene y va. Entonces, escogían lugares específicos en donde la gente podía verlos. No buscaban solamente al necesitado, también buscaban el escenario perfecto para darle al necesitado. Hoy quizás nadie toca literalmente una trompeta antes de dar, pero todavía podemos hacer que los demás se enteren de nuestras buenas obras. La trompeta, por ejemplo, puede ser una publicación en las redes sociales. Puede ser irle a contar a los demás todo lo que hicimos. Puede ser asegurarnos de que ciertas personas sepan cuánto dimos. Inclusive puede ser utilizar la necesidad de otra persona para presentar una buena imagen de nosotros mismos. Entonces el instrumento hoy en día ya cambió, ya es otro, pero el corazón puede seguir haciendo eso mismo. Y Jesús dice, ¿para qué lo hacen? Para ser alabados por los hombres. Ahí está el motivo. Por esa razón es que debemos preguntarnos, ¿estoy haciendo el bien por amor o para que me reconozcan? Porque dos personas pueden hacer la misma obra, pero un corazón busca ayudar y el otro corazón busca ser visto. Mateo 23:5 dice, sino que hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues agrandan sus filacterias y alargan los adornos de sus mantos. Los escribas y fariseos, hasta lo sagrado, lo convertían en una oportunidad para lucirse. Por eso Jesús dice, en verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Ya han recibido su recompensa, ya obtuvieron completamente eso que buscaban desde un inicio. Querían el aplauso de la gente y lo consiguieron. Ya por parte del Padre no queda nada pendiente. Y después Jesús dice, pero tú, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Jesús no está diciendo que una mano tenga conciencia de lo que hace la otra, sino que debemos dar sin anunciarlo, sin buscar que otros lo sepan y sin convertir nuestra generosidad hacia los demás en motivo de orgullo personal. Usted ayude y siga adelante. Que su ayuda no se vuelva noticia para los demás y tampoco se sienta superior por haber ayudado. El versículo 4 dice, para que tu limosna sea en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y de este principio también hay algo que debemos considerar, hermanos. Cuando Jesús manda que nuestra limosna sea en secreto, también está cuidando a esa persona que recibe la limosna.
porque el que está atravesando una necesidad ya tiene suficientes cargas encima. Y quizás le costó pedir ayuda. Tal vez sintió vergüenza, tal vez llegó a un momento en el que ya había agotado todos sus recursos y después llega alguien, le ayuda y usa la necesidad de esa persona para tener algo que contar. Y sí, la ayuda fue real, pero también la vida de esa persona quedó expuesta. Por eso es que Jesús nos enseña una manera distinta de dar. Uno ve la necesidad, ayuda y ya no habla del asunto. Solamente deja que el Padre conozca todo lo que pasó. Eso también es amor. Hermanos, el pobre no es una oportunidad para construir nuestra reputación. Es una persona hecha a la imagen de Dios, con una necesidad real, a quien debemos amar de verdad. Así que cuando nosotros damos para sentirnos grandes, estamos usando al pobre. Pero cuando damos por amor, buscamos que la ayuda llegue y que nuestro nombre pase desapercibido. Proverbios 14:31 dice: el que oprime al pobre afrenta a su hacedor, pero el que se apiada del necesitado lo honra. El pobre tiene un hacedor, hermanos, y ese hacedor es Dios. Así que la manera en la que tratamos al necesitado también dice algo de la manera en la que tratamos a Dios. Una persona puede entregar un dinero y al mismo tiempo humillar. Puede dar una despensa y después hablar de la historia de esa familia para quedar bien delante de los demás. La misericordia que verdaderamente agrada a Dios, hermanos, va y sirve al necesitado sin hacerlo sentir menos. Cuida de su dignidad. Respeta ese momento difícil que está atravesando, porque delante de usted hay una persona, hay una vida, hay una familia que Dios conoce por completo. Así es como debe dar el discípulo de Cristo, hermanos, con amor, con cuidado, con misericordia. La ayuda llega a la persona, sí, pero la gloria no se la lleva a uno, la gloria se la lleva a Dios. En algunos sermones pasados que he predicado aquí he hablado de que la Biblia menciona de muchas maneras la omnisciencia de Dios. Ya había citado yo Hebreos 4:13 que dice que y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Dios ve lo que todos ven, pero también ve eso que se queda en secreto. Ve la ofrenda, esa ofrenda que nadie contó. Ve la mano que ayudó sin buscar reconocimiento. Ve lo que nadie agradeció. Y aquí está el consuelo de lo que dicen todos estos versículos. Que nadie haya visto lo que usted hizo no significa que pasó desapercibido, porque Dios lo vio. Por eso es que el creyente puede servir sin ansiedad, sin temor, porque no necesita asegurarse de que la gente lo reconozca, porque el Padre ya lo vio. Uno da por amor al necesitado y también por amor al Padre. Y entonces Jesús pasa de la manera en la que damos a la manera en la que oramos. Porque si es posible actuar cuando damos, también es posible actuar cuando oramos. Y la tercera pregunta de hoy es: ¿busco a Dios de verdad o solo quiero parecer espiritual? Uno esperaría que la oración siempre fuera sincera, porque a fin de cuentas, orar es hablar con Dios. Pero hasta en eso, hermanos, puede meterse ese deseo de ser visto. Dice el versículo 5, cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. Otra vez Jesús dice, cuando oren, asumiendo que su gente ora, da por hecho que su gente ora. El problema no es la oración, la pregunta es quién queremos que nos escuche cuando oramos. Dios
o la gente, y vuelve a aparecer el mismo personaje, el hipócrita, el actor. Parece que está orando, pero solamente se está luciendo ante los demás. Por fuera está hablando con Dios, pero por dentro está pendiente de la reacción de la gente. Las palabras van dirigidas a Dios, sí, pero la oración está preparada para impresionar a todas las personas que están escuchando. Jesús dice que a ellos les gusta ponerse en pie y orar. Ponerse en pie y orar no era algo malo. En aquel tiempo esa era una postura normal para la oración. Entonces el problema no está en ponerse de pie, sino en hacerlo para ser visto. Jesús dice que escogían otra vez las sinagogas y las calles, las esquinas de las calles. Otra vez, lugares donde había gente, donde había ojos, donde podían generar una impresión por parte de la gente. No buscaban solamente un lugar para orar, buscaban público. Y eso también puede suceder hoy, hermanos. Alguien puede estar de pie buscando atención. También puede estar de rodillas buscando atención. Hasta puede levantar las manos buscando atención. Ninguna postura por sí misma demuestra lo que de verdad hay en el corazón. La gente puede ver la postura y empezar a sacar conclusiones, pero el Padre es el que ve la intención. Por eso Jesús vuelve a decir, en verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Otra vez oraron para ser vistos y fueron vistos. Eso fue lo que buscaron y eso fue lo que recibieron. Entonces ahora Jesús enseña cómo es que debe orar un discípulo. Dice el versículo 6, pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. El aposento, hermanos, era el lugar más privado de una casa. Entonces, Jesús nos manda que nos vayamos al lugar en donde no hay público, en donde no hay audiencia. No está prohibiendo la oración pública ni la oración congregacional. De hecho, la iglesia ora reunida, debe orar reunida. Y eso es bueno, eso es necesario. Pero aquí lo que Jesús está haciendo es que está confrontando esa oración que se hace para llamar la atención. En el cuarto no hay nadie a quien impresionar. No hay nadie que vea la postura, no hay nadie que nos felicite por nuestras palabras, sino que queda uno frente a Dios. Y escúchenme bien aquí, hermanos. La manera en la que oramos cuando nadie está viendo demuestra bastante de lo que hay verdaderamente en nuestro corazón. Eso no significa que una persona que está atravesando dificultad, que está atravesando necesidad, cansancio o una lucha espiritual nunca haya buscado a Dios. Pero si solamente tenemos interés en orar cuando hay público, debemos examinarnos seriamente. Porque en el lugar secreto desaparece esa actuación. No hay lugar para hipocresía. Ahí queda claro si buscamos a Dios o solamente buscamos ser espirituales ante la gente. Mateo 15:8 dice, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Las palabras pueden sonar bien, la postura puede verse correcta, pero Dios sabe perfectamente si lo estamos buscando a Él o no. Proverbios 16:2 dice, todos los caminos del hombre son limpios ante sus propios ojos, pero el Señor pesa los espíritus. Uno puede justificarse a sí mismo, pero Dios conoce la verdadera intención. Por eso, si levantamos las manos para que nos admiren, no estamos buscando a Dios. Y si nos arrodillamos para que nos consideren humildes, tampoco estamos buscando a Dios. La gente puede ver lo que hacemos, pero Dios conoce la intención. Jesús dijo en Juan 4:23, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Dios no está buscando que solamente parezcamos espirituales, busca que lo adoremos en espíritu y en verdad. Entonces, si usted
entra a su cuarto, cierra la puerta y habla con el Padre con el corazón abierto, no necesita producir ninguna impresión. El Salmo 145, 18 dice: el Señor está cerca de todos los que lo invocan, de todos los que lo invocan en verdad. Hermanos, esto es muy bonito porque cuando usted cierra la puerta, no entra a un lugar en donde Dios está ausente. Habla con el Padre que ya conoce perfectamente su corazón. Él ve lo que usted hace, pero también sabe eso que a usted le duele. Conoce aquello que usted no le ha explicado a nadie. Y escucha incluso cuando usted no sabe expresarse correctamente en oración. El Salmo 139, 2 dice que Dios conoce nuestros pensamientos y nuestras palabras antes de que las digamos. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme, desde lejos comprendes mis pensamientos. Y luego dice el versículo 4, aún antes de que haya palabra en mi boca, oh Señor, tú ya la sabes toda. Por eso no necesitamos impresionarlo, hermanos. Él ya sabe lo que hay en nuestro corazón. Por eso Jesús termina con la misma promesa. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. El Padre ve lo que nadie ve, hermanos, y responde a eso que verdaderamente se hace para Él. Una oración puede impresionar a la gente, puede sonar hermosa, puede utilizar las palabras correctas, pero Dios ve más allá de las palabras, hermanos. Él ve el corazón de la persona que ora. Fíjense cómo llama Jesús a ese Dios. Tu Padre, su Padre, dice. Nadie llega al Padre por su propia bondad, ni el que da con trompeta, ni el que ora en la esquina, porque las palabras hechas para lucirse no acercan a nadie a Dios. A Dios lo alcanzamos por su Hijo Jesucristo. Y Jesucristo vivió para agradar al Padre. Nunca hizo nada para el aplauso de la gente. Hizo siempre lo que le agrada al Padre, aun cuando nadie lo veía, aun cuando todos le abandonaron. Y en esa cruz cargó con nuestra hipocresía. Con todas esas veces en las que usted y yo hemos fingido delante de la gente. En Cristo, el Dios que debía juzgarnos, nos recibe como Padre. Y entonces vemos la recompensa por lo que realmente es. Un regalo del Padre que nos ama. Por eso Pablo puso una sola ambición en su vida, dice 2 Corintios 5:9. Por eso, ya sea presentes o ausentes, ambicionamos agradar al Señor. Esa es la vida que agrada a Dios, hermanos. Una vida que busca agradarlo a Él. Así que uno debe dejar de vivir para los ojos de la gente. La gente ve poco y su aplauso dura poco. Pónganme mucha atención aquí, hermanos. Algunos de ustedes saben lo que es ser juzgados por lo poco que los demás alcanzaron a ver. Eso sucede incluso dentro de la iglesia, lamentablemente. Alguien vio una decisión que usted tomó, pero no conoció todo lo que había detrás de esa decisión. Vio su silencio, pero no conoció la lucha que usted estaba atravesando. Vio lo que usted no hizo, pero no conoció las cargas que usted estaba llevando. Dio un momento difícil y se hizo toda una conclusión acerca de su vida. Y quizás vieron una caída suya, pero no vieron cuando usted se arrepintió. Quizás vieron una debilidad, pero no vieron todas las veces en las que usted buscó al Señor pidiendo fuerzas. Tal vez juzgaron su corazón sin haber conocido su historia por completo. Yo también he estado ahí, hermanos, yo sé lo que se siente. Sé cómo se siente cuando alguien forma una conclusión con solamente una parte de lo que alcanzó a ver. Y cuando eso pasa, uno siente la necesidad de explicarse delante de todos, quiere corregir cada opinión y quiere asegurarse de que nadie piense mal de uno. Pero no hay libertad en vivir así, hermanos, porque usted nunca va a poder controlar
todo lo que la gente piensa de usted. Y nunca va a poder explicarle su corazón a cada persona. Por eso nuestro consuelo no está en que siempre tengamos la razón. Ni usted y yo la tenemos. Bendito Dios, que nuestro consuelo está en el Padre que nos ve. Él ve cuando otros nos han malentendido. Él ve lo que los demás vieron y también ve lo que los demás no alcanzaron a ver. Samuel, por ejemplo, Samuel vio a Eliab y creyó que él era el elegido. Eliab parecía el indicado, pero el Señor corrigió esa manera que Samuel tenía de ver. Samuel podía ver por fuera, pero el Señor podía ver lo que había en el corazón. Primera de Samuel 16:7 dice: porque Dios no ve como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Esto no significa que toda corrección que recibamos sea injusta. A veces Dios usa a nuestros hermanos para mostrarnos algo que necesitamos corregir. La persona que es humilde verdaderamente escucha la corrección bíblica, la examina delante de Dios y si hay pecado se arrepiente. Pero una cosa es recibir corrección bíblica y otra cosa muy distinta es vivir esclavizado al juicio hecho por apariencia. Jesús dijo en Juan 7:24, no juzguen por la apariencia, sino juzguen con juicio justo. Alguien puede juzgarlo a usted sin conocer todo lo que lleva adentro. Así que su responsabilidad es ir al Padre. Y si usted fue fiel y nadie lo entendió, siga adelante, delante de Dios. Pero si no fue así, pídele al Señor que examine su corazón. Si hay pecado, confiéselo. Si hay algo que corregir, corríjalo. La gente ve fragmentos de nuestra vida nada más, ve partecitas, pero el Padre ve toda la verdad. La gente puede olvidar lo bueno que usted hizo. Y es por eso que nuestro consuelo no es conseguir que todos nos comprendan. Nuestro consuelo es vivir siguiendo a ese Padre que todo lo ve en secreto. Y hasta aquí, hermanos, el centro de la enseñanza de Mateo 6 ha sido nuestro propio corazón. No ha sido aún lo que los demás piensan de nosotros. El punto principal ha sido que, ¿qué es eso que nos mueve a dar? ¿Qué es eso que nos mueve a orar, a dar, a servir, a orar? Y una aplicación secundaria de este sermón, vamos a decir, sale de toda esta enseñanza. Y yo sé que no voy a caer muy bien diciendo esto, hermanos. Pero quiero dejar en claro a quién va dirigido este comentario. Yo no estoy hablando del hermano que abre la Biblia y con amor nos muestra que estamos cometiendo algún pecado o alguna falta. No, todos necesitamos ese tipo de corrección. Aquí voy a hablarles a los hermanos que han convertido la congregación. En un lugar para observar, para comparar, para comentar cómo sirven los demás. Hermanos, Jesús no dijo, examinen a los demás. Nunca dijo eso. Jesús dijo, cuídense. Y dijo un capítulo después de este que estamos estudiando hoy, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. Vean, hermanos, la hipocresía de querer corregir al otro sin habernos examinado primero nosotros.
El hipócrita ve claramente la pequeña falta del hermano, pero permanece ciego ante su propio pecado. Y Jesús aquí pone el orden muy claro. Antes de corregir a tu hermano, mira primero lo que hay que corregir en ti. Primero examínate, arrepiéntete, trata con tu propio pecado. Y después Jesús dice, entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. Y vuelvo a reiterar, el orden de Cristo es primero examínate y después con humildad y con amor ayuda a tu hermano. Y esto que voy a decir es necesario, hermanos. Escúchenme bien, es necesario. No venga a la iglesia a observar cómo los demás sirven a Dios. Para eso no es la iglesia. La iglesia no es una evaluación donde usted examina cómo viven los demás. Usted debe estar aquí para escuchar lo que Cristo tiene que decirle a usted. Hechos 2:42 dice para qué se reunían los primeros creyentes. Nada que ver con esto que mucha gente hace. Dice, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Aquí no dice que se estaban juzgando el uno al otro. Hermanos, para eso estamos cada uno de nosotros aquí. La iglesia es para recibir juntos la enseñanza que tiene Dios, para vivir en comunión todos los hermanos, para recordar juntos lo que Cristo Jesús hizo por nosotros en esa cruz. La iglesia es para buscar a Dios en oración, para orar unos por otros. Usted no viene a inspeccionar la vida de los demás, usted viene a que la palabra de Dios inspeccione su propia vida. No se ponga a calcular quién sirve más, quién sirve menos, quién ora bien, quién canta mal, quién levanta las manos, quién se arrodilla, quién viene bien vestido, quién dice amén o quién no dice amén. O quién no hace lo que usted piensa que debería hacer. Escúchenme bien. Pablo tiene algo que decirles a todos esos hermanos. En 2 Corintios 10:12 la Biblia dice, cuando ellos se miden a sí mismos y se comparan consigo mismos, carecen de entendimiento. En ese contexto, Pablo está confrontando a las personas que se recomendaban a sí mismas. Ellos hacían la comparación y al final ellos mismos se decían superiores. Pablo dice que carecen de entendimiento. Y ese mismo pecado puede aparecer en cualquier iglesia. Puede aparecer aquí en esta iglesia y en la iglesia que está a 50 horas de aquí. Cuando nosotros ponemos la medida, siempre encontramos la forma de quedar por encima de alguien. Siempre sale alguien a decir, yo sirvo más, yo oro mejor, yo canto mejor, yo sí llego a tiempo, yo sí hago lo que debería hacerse. Pero nosotros no somos la medida y gloria a Dios que nosotros no somos la medida porque Jesucristo es la medida. Él es el Señor, no nosotros. Y la palabra de Dios es la que debe examinarnos, no nuestras preferencias. 2 Corintios 10:18 dice, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien el Señor alaba. Eso encaja directamente con esto que acabamos de estudiar en Mateo 6. Podemos hablar muy bien de nosotros mismos, pero la evaluación que cuenta es la del Señor. Filipenses 2:3 dice, nada hagan por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. Usted puede ver lo que una persona hace, pero no puede saber por qué lo hace. Solo Dios conoce los porqués. Hermanos, es una bendición muy hermosa que tenemos. Es un privilegio poder reunirnos como hermanos. Pero algunos terminan dañando esa bendición porque desobedecen lo que la palabra de Dios dice acerca de cómo debemos tratarnos.
Pablo dice en Gálatas 5:15, pero si ustedes se muerden y se devoran unos a otros, tengan cuidado, no sea que se consuman unos a otros. Una iglesia puede estar reunida en un mismo lugar y al mismo tiempo estarse consumiendo por las críticas, por las comparaciones, por los juicios. No usemos ese privilegio que tenemos, hermanos, de reunirnos para examinarnos y herirnos unos a otros. Hay que utilizar este privilegio que tenemos para amarnos, hermanos, para exhortarnos, para edificarnos unos a otros con la palabra de Dios. Solamente el Padre conoce plenamente el corazón. Por eso hay que tener mucho cuidado antes de decir qué intención tenía un hermano, porque el Padre es el que ve en lo secreto, no nosotros. Cuando creemos saber por qué alguien está haciendo lo que está haciendo, estamos tomando un lugar que no nos corresponde, es un lugar que solamente le pertenece a Dios. Por eso es que algo tiene que cambiar. Uno debe ser tardo para criticar y pronto para examinarse a uno mismo. Santiago 1:19 dice, pero cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar. Antes de hablar de la vida de su hermano o de su hermana, sea pronto para oír lo que la palabra de Dios dice acerca de la suya. Eso es precisamente lo que Jesús hace en Mateo 6:1. No dice examinen la justicia de los demás, dice cuídense de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. La advertencia va primero a nosotros. Jesús siempre pone al descubierto lo que hay en nuestro corazón. Pero si un hermano puede abrir la Escritura y mostrarnos correctamente que hay algo que debemos corregir, adelante. Adelante, hermanos, hay que recibir esa corrección. No hay que defendernos solamente porque nos incomodó escuchar esa corrección. Proverbios 12:1 dice, el que ama la instrucción, ama el conocimiento, pero el que odia la reprensión es torpe. Pero escúchenme bien, hermanos. No basta con que algo sea verdad. También importa cómo se dice, por qué se dice y para qué se dice. Efesios 4:15 dice, hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos, en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. La verdad debe hablarse, sí, hermanos, siempre debe hablarse, pero debe de hablarse en amor. Así que sí, si la corrección es bíblica, hay que recibirla todos. Pero si lo que usted está diciendo es solamente una preferencia personal, una comparación o una sospecha infundada y equivocada, una opinión que no puede fundamentar con la palabra de Dios, eso no es ninguna corrección bíblica. Son críticas personales, y si son críticas personales sin fundamento bíblico, examínese. Pablo dice en Romanos 14:10, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú, ¿por qué desprecias a tu hermano? Dios no le dio el trabajo de andarse fijando en los demás. No puso una lupa en su mano para que ande viendo cómo sirve cada hermano. Lo que la palabra sí puso fue un espejo delante de usted para que usted vea cuán pecador es. Aleluya. Gálatas 6:4 dice, pero que cada uno examine su propia obra y entonces tendrá motivo para gloriarse solamente con respecto a sí mismo y no con respecto a otro. Así que antes de pensar en el comportamiento de los demás, pregúntele a Dios, Señor, ¿qué necesito yo cambiar de mi propio corazón? No del de los demás, del mío. Y a veces es mejor guardarse las cosas para uno mismo, hermanos, de verdad, y lo vuelvo a decir, a veces es mejor guardarse las cosas para uno mismo. No hay necesidad de expresarlo, de externarlo todo. Proverbios 10:19 dice, en las muchas palabras la transgresión es inevitable, pero el que refrena sus labios es prudente.
El prudente sabe hablar, pero también sabe cuándo callar. Hay palabras que no corrigen nada, que no restauran a nadie, que no edifican a la iglesia, que no ayudan a nuestros hermanos. Así que antes de hablar, pregúntese, ¿esto que voy a decir es bíblico? ¿Es verdad? ¿Es necesario? ¿Va a edificar? Hermanos, la sabiduría no consiste en decir todo lo que uno piensa. La sabiduría consiste en saber qué debe decirse, cuándo debe decirse, a quién debe decirse y con qué propósito debe decirse. Y hermanos, yo también conozco esa tentación, créanme, esa tentación de querer explicar cada decisión que tomo, de querer corregir cada opinión, de asegurarme que nadie forme una conclusión equivocada sobre mí. Y eso puede pasarle a cualquier predicador y a cualquier persona que sirve en general. Pero repito, hermanos, no hay libertad en vivir tratando de controlar lo que los demás piensan sobre nosotros. Lo que nos corresponde es escuchar la corrección, fíjese, la corrección que es bíblica, no la corrección que no tiene fundamento bíblica y es preferencia disfrazada de corrección. Nos corresponde arrepentirnos cuando hemos pecado, a todos. Pero también debemos aprender a encomendar al Señor los juicios injustos que se hacen sobre nosotros. Primera de Pedro 2:23 dice que a Cristo, cuando lo ultrajaban, no respondía ultrajando, cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Hermanos, eso fue lo que hizo nuestro Señor. Se encomendó a aquel que juzga con justicia. Y usted y yo podemos hacer lo mismo. Si lo que nos dijeron es cierto, Dios puede usarlo para mostrarnos qué es lo que debemos cambiar. Pero si nos juzgaron injustamente, Dios conoce la verdad. Así que examínese delante de Dios, corrija lo que deba corregir y después siga sirviendo, siga obedeciendo, siga haciendo lo bueno. No tiene que convencer a los demás, a todos los demás, de que usted actuó con buenas intenciones. Usted sirve a Cristo Jesús y Él conoce la verdad y juzga con justicia. A nosotros lo que nos corresponde es hacerlo todo para el Padre que ve en lo secreto. Pablo les escribió unas palabras a los creyentes que servían en condiciones muy difíciles y les recordó que aunque un amo humano pudiera ver poco, pudiera ignorar su trabajo, pudiera tratarlo injustamente, el Señor de su servicio era Cristo Jesús. Y todo servicio cristiano sigue teniendo al mismo Señor, a Jesucristo. Colosenses 3:23-24 dice: todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien sirven. Fíjense en esas palabras: todo lo que hagan, todo, lo visible y lo secreto, lo que recibe aplausos y lo que nadie menciona, hágalo de corazón, hágalo para el Señor Jesús, no para los hombres, porque al final la persona que usted sirve no es el público, no es la audiencia, usted sirve a Cristo. Y el Padre es el que ve en lo secreto, y ese Padre que ve en lo secreto es el Padre que usted lo recompensará. Ahora nos toca responder esas tres preguntas. ¿Para quién estoy haciendo lo que hago? ¿Estoy haciendo el bien por amor o para que me reconozcan? ¿Busco a Dios de verdad o solamente quiero parecer espiritual? Y la primera respuesta es para que usted vea algún acto bueno que ha hecho a lo largo de su vida, una ofrenda que dio, alguna manera en la que usted sirvió, una oración que oró. Y pregúntese, siendo consciente de que el Padre lo ve todo en lo secreto: ¿para quién lo hice? Y esa pregunta no es para destruirlo por dar o por orar, sino que la oración no necesita público, hermanos.
La oración solamente necesita un corazón que de verdad busque al Padre. La segunda respuesta, hermanos, es dejar de buscar el aplauso de la gente. Mucha gente vive midiendo qué pensarán los demás de lo que hacemos. ¿Y sabe usted cómo uno puede dejar esa dependencia? Cuando usted se pone a dar en secreto, cuando usted se pone a orar con la puerta cerrada, porque usted así ya no necesita que nadie lo note, porque el único que importa ya lo notó. Y aquí hay una libertad que el hipócrita no conoce, hermanos. La libertad de servir sin necesidad de la aprobación pública. La tercera respuesta, hermanos, es buscar el cuarto cerrado. Esta semana usted métase a su cuarto, cierre la puerta y hable con nuestro Padre Celestial. Cuando nadie lo esté viendo, empiece por ahí, pero no entre al cuarto secreto para salir con una historia que contarle a los demás. Hágalo porque el Padre que está en lo secreto lo ve a usted ahí. Hermanos, varios de ustedes han hecho cosas buenas en silencio, que probablemente nadie les agradeció, pero Dios lo vio. Y un día va a sacar a la luz lo que estaba escondido. Y finalmente, hermanos, Hebreos 6:10 dice, porque Dios no es injusto como para olvidarse de la obra de ustedes y del amor que han mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Oremos, hermanos. Padre Santo, Padre amado, Señor, gracias te damos por esta oportunidad que nos has dado de congregarnos como hermanos, Señor. Te adoramos, Señor, porque nada te es oculto, Señor. Y aún así en Cristo Jesús nos recibes, Dios. Gracias te damos por ser tan misericordioso y te pedimos perdón por todas esas veces, Dios, en las que hemos vivido pendientes de que otros nos vean, en las que hemos vivido buscando la aprobación de las demás personas, Señor, en lugar de buscarte a ti. Perdónanos por esa negligencia, Dios. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias porque Él nunca vivió de apariencias, Señor, y es un gran ejemplo para nosotros, porque siempre hizo lo que te agradó, Señor. Gracias porque cargó con nuestro pecado en la cruz, incluso con esa hipocresía, Señor. Te pedimos que nos enseñes a dar sin buscar reconocimiento, Señor, a orar cuando nadie nos ve, a vivir agradándote a ti, Dios, no a los demás. Líbranos de esa necesidad, Señor, de buscar la aprobación de los demás, Dios. Queremos desear esa recompensa que viene de ti, Señor. Más que los aplausos o que la aprobación de la gente, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas y te agradecemos, Señor. Amén y amén.